Estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Licenciatura en Química presentan para usted el tema Cultura y apreciación de la ciencia de la materia de deontología química. Imaginemos una definición de ciencia. Lo primero que se viene a la mente serían científicos dentro de un laboratorio creando nuevos elementos, o matemáticos y físicos esforzándose por llegar a la solución de una complicada ecuación. Si bien, hemos escuchado decir a nuestros amigos, ¿y qué ciencia tiene eso?, refiriéndose a ella como algo complicado por entender o resolver. Y en el lado opuesto tenemos la cultura, que podría ser entendida como algo que todas las personas llevan consigo, ya que por el contrario de la ciencia, esta sería fácil de entender y definiría los gustos y costumbres de las personas. ¿Para ti qué es la ciencia? No pensé que eran preguntas tan complicadas. Es un problema, ¿no? Porque la construcción de la ciencia en un centro universitario nos parecería como un edificio muy perfecto que busca dentro de todo el ideal humano encontrar una cosa, y hago comillas, uh, denominada verdad, ¿no? O lo que creemos que es verdad, pero es difícil de definir eso. No me queda otra más que, y porque soy partidario de este modelo de construcción, es que la ciencia es la construcción social que utilizamos para tratar de entender el entorno. Creo que la ciencia conlleva mucho a muchos conocimientos hacia un fin. O sea, es mucho, abarca sobre investigación, técnicas, instrumentación, tecnología, que lleva como hacia mejorar algo. Es el estudio de cosas que se pueden comprobar mediante métodos y se pueden recrear, pues, mediante experimentación. No sé. Bueno, acerca de la ciencia en general, creo que es uno de los pilares de la sociedad actual. Más allá de simplemente acotarla como un ramo del conocimiento, realmente es uno de los pilares fundamentales de la vida actual. La sociedad está creada bajo el pensamiento humano y la experimentación, y en conjunto se hace la ciencia. Entonces, por eso es muy importante la ciencia desde mi punto de vista. Bueno, en general la ciencia es una forma que hemos desarrollado los seres humanos para tratar de resolver problemas de una manera lógica, consistente, verificable, y que nos permita no solo tener un entendimiento de la naturaleza, sino también aplicar ese conocimiento pues para vivir mejor. Es una forma de pensar, es una forma de analizar el mundo en el que vivimos. La ciencia, más que una repetición de una definición formal de lo que es ciencia, que es la aplicación del método científico, para mí es un desarrollo de un estilo de vida y de un estilo de pensamiento que desarrollas y adquieres a lo largo de tus estudios y de tus investigaciones para tratar de entender, particularmente en el área de ciencias sociales, la forma en la que los seres humanos tejemos nuestras relaciones sociales y cómo ese tejido de las relaciones sociales posicionan en situación de vulnerabilidad a cierto sector de la población. Entonces, más ese estilo de pensamiento y esa forma de poder problematizar las relaciones sociales es lo que sería para mí la ciencia. Cultura es todo aspecto que nos relaciona, ¿no? Entonces, querramos o no, el reggaetón es cultura, querramos o no, saludar de mano es parte de nuestra cultura. Cultura, creo que en base a la cultura es más que nada, desde mi punto de vista, valores y todo eso. O sea, como tener como que el valor de hacer ciertas acciones. La cultura, pues serían las costumbres, las tradiciones, la forma en que ciertos grupos de personas se visten, actúan, interactúan con la gente, no sé, algo así.
Uy, la cultura es un concepto bastante amplio. Básicamente es la manifestación de las formas y los estilos de vida que desarrollan las diferentes poblaciones a lo largo y ancho del mundo. Entonces, en ese sentido, la cultura abarca más allá de los estilos de vida, también los estilos de ser, de pertenecer a un cierto grupo o algún espacio geográfico específico, y va desde los elementos como más simbólicos que nos permiten de alguna manera entretejer esas relaciones y esos vínculos sociales, y por otro lado pues es la manifestación educativa, es la manifestación de la política, la economía que desarrolla cada pueblo en particular. Bueno, desde el momento en que la ciencia es una actividad completamente humana y que la cultura es el reflejo de todas las actividades que realizamos, son inseparables, es prácticamente lo mismo. El conocimiento que generamos forma parte de la cultura que tenemos. Desgraciadamente, cuando hablamos ya en términos prácticos, tendemos a separar las palabras o los conceptos. Entonces, te doy un ejemplo. Cuando se habla de que va a haber un evento cultural organizado por un municipio, por un centro universitario o cualquier tipo de organización, por lo general siempre esperamos ver algo asociado exclusivamente a las artes. Es raro que pensemos que va a haber algo de, digamos, de orden científico en un evento, digamos, entre comillas, cultural. Yo creo que por eso a veces también surgen este tipo de preguntas, como decir, la cultura y el arte son cosas, la cultura y la ciencia son cosas separadas, pueden formar parte la una de la otra, y bueno, evidentemente que sí, la ciencia es parte de lo que hacemos. La ciencia y el arte son cosas de las más fundamentales que el ser humano ha creado, de hecho, en mi punto de vista, son lo mejor y la mejor manifestación del ser humano a través de toda su existencia. Está culminada en el arte y la ciencia, lo cual forma la cultura. Según la RAE, ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales, mientras que cultura es el conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar su juicio crítico. Ese es un concepto que no había mezclado antes, entonces no sabría cómo definirlo. Porque si bien yo defino como que cultura es todo, pues solo me quedaría decir que cultura científica son esas partes de ese todo que relacionamos con la ciencia. Buena pregunta. Pues supongo que tiene que ver con, bueno, yo lo entendería como los hábitos que se tienen o la manera en la que normalmente se podría decir que es aceptable el comportamiento de la ciencia, no sé, o sea, de la manera en cómo se estudia esta ciencia, de la manera en cómo se crea, cómo se dice que sí es ciencia. No sé, algo así. Cultura científica, siento que es, o sea, tener, a ver, déjame. Cultura científica siento que es más, como te dije, en los valores, por ejemplo, tú como tener una buena cultura científica es buscar algo para mejorar algo, o sea, como tener ese valor para buscar una mejora y no perjudicar otras cosas, otros factores. La cultura científica es el conjunto de conocimientos no especializados de las diversas ramas del saber científico, que permiten desarrollar un juicio crítico sobre las mismas y que idealmente poseería cualquier persona educada. ¿Qué es el Sol? ¿Una estrella? ¿Qué tan variada o qué tan grande quieres ya la respuesta? Tendría que tener un poco de cultura, pero no reconozco que sea completa. El sol es energía, más que nada. Siento que eso es el sol, energía. Una masa, una masa de gas, helio y hidrógeno, no sé.
La divulgación científica juega un papel importante en la cultura científica, ya que ésta tiene como objetivo comunicar el conocimiento científico, utilizando diversos medios que podrían servir como una herramienta para el desarrollo personal y su vida en general. Me gustaría creer que todas las actividades que realizamos, por cierto interés que tengan, van a desarrollar de algún modo, si bien conocimiento científico no especializado, interés, ¿no? Desarrollo humano. Pues libros. Otro recurso sería actividades desde muy pequeños, por ejemplo en el kinder o así, que nos divulguen más sobre lo científico. ¿Conozco? No, pero según yo sí hay. Tengo cerca de 7 años haciendo talleres de científicos, dentro de los cuales doy, no sé, hemos ido al Instituto Cabañas a dar talleres relacionados con física, con óptica, con electromagnetismo, electrónica, robótica. Aquí en CUSAI hemos dado varios talleres. De hecho, el programa que se llama Ciencia para Niños, pues es uno de las cosas que realizamos desde hace ya prácticamente como 7 años. Pues simplemente como cuestión personal, con la familia, con sobrinos, me gusta darles a conocer ciertos experimentos, porque ahí es donde se llama la atención hacia la ciencia, ¿no? O sea, dar a entender que la ciencia, más allá de ser tediosa, es muy divertida, muy interesante. A mí en lo personal, los talleres que he realizado han sido para personas en general, niños, adolescentes, adultos, alguna vez adulto mayor. Sin embargo, hago mucho énfasis en los niños porque es donde creo que está el mayor beneficio. No quiere decir que alguien de preparatoria no nos interese, pero vuelvo a recalcar, cuando a un niño se le muestra un fenómeno y ese niño queda impactado por ese fenómeno, simplemente tú ves su expresión y esa expresión yo creo que es difícil que la borre. Entonces es más fácil, por así decirlo, conmover a un niño en un experimento y llamarle más la atención para que estudie algo de ciencia o tecnología, o al menos se interese un poco más, que alguien que ya tiene un poco más desarrollados sus gustos o más definidos sus personalidades, en general sus tendencias, ¿no? a estudios o a formas de ser. El principal problema de la divulgación es bajar conceptos abstractos que quizás uno ya entiende o da por hechos a personas que no son del área y que tú quieres comunicarles cierta información. Eso es un problema porque básicamente estamos hablando de dos lenguajes diferentes, ¿no? Un lenguaje muy técnico, muy abstracto, muy científico, y no quiere decir que siempre tengamos que hablar con un lenguaje coloquial, pero para poderlo comunicar a personas de todos los estratos sociales, pues necesitamos utilizar un lenguaje muy amigable. Y muchas veces nosotros carecemos de ese lenguaje apropiado para poder transmitir correctamente la información. Tengo haciendo divulgación desde que estaba en la licenciatura y he participado en proyectos de divulgación para niños, para adultos, para público general, divulgación para tomadores de decisiones. Entonces es en muchos ámbitos. La que más hago es divulgación que pienso para público general, y lo que está en mi cabeza cuando pienso en público general es personas que tengan un nivel educativo, digamos, secundaria, quizá un poquito de prepa, y que no necesariamente se hayan involucrado profesionalmente en nada que tenga que ver con el trabajo científico. Sin embargo, que les guste o les pueda gustar saber sobre lo que está sucediendo en el mundo de la ciencia. Esa es la que más hago. Cuando escribo algo, cuando saco algún proyecto de divulgación, casi siempre, y diría yo el 80% del tiempo, a ese público es al que yo tengo en mente cuando hago mi trabajo. Sí, más o menos. Desgraciadamente lo que siento es de que hace falta que haya más estructura, pero a final del día a lo que siempre llego es de que el problema fundamental no es de la divulgación per se, sino de la educación. Y en este sentido, el desarrollo del pensamiento crítico por parte de la sociedad permitiría
que la divulgación tuviera un poquito más de efecto. Entonces, a veces creo que se confunde un poquito a la divulgación como la posible responsable de enseñar acerca de lo que es la ciencia. Yo creo que ese no es el rol de la divulgación, yo creo que es el rol de la educación. Y la divulgación es una manera de mantener actualizadas a las personas, de mostrarles las cosas que se están haciendo en este momento en diferentes áreas, pero ya a personas que tienen un conocimiento básico, un entendimiento básico y un interés generado por su proceso de educación de conocer acerca del mundo y de apreciar el humanismo en general, ¿no? Yo soy de la idea de que no necesariamente la ciencia debe de venir desde el sector público. Para mí el sector privado es importantísimo para desarrollar ciencia. Obviamente debe haber contrapesos como en todo, ¿no? No puedes darle todo el poder al público porque si no el público te adoctrina. No puedes darle todo el poder al privado porque si no el privado pues a lo mejor te va a estrangular con precios, con tecnología que a lo mejor es invasiva, no sé, varias cosas, ¿no? Pero siempre hay que tener un equilibrio en poderes. En este caso la ciencia tiene mucho poder, pero creo que el sector privado en México debería dársele más fuerza o debe de unirse más a la ciencia para que estos en conjunto con la educación puedan generar una mejor cultura científica y un mejor desarrollo de bienestar como tal a la sociedad. El sector privado lo que tiene es que eficienta mucho los gastos e invierte en cosas que realmente le van a remunerar, pero en ese interés de remunerar pues va a dejar beneficio a la sociedad. Entonces creo que en México la educación está muy desligada de la realidad, está abarcando muy poco porque el sector público no tiene visión de la ciencia. Digo, no estoy diciendo que los científicos, por ejemplo, que formamos parte de una universidad no tengamos visión. No, yo creo que muchos científicos en el sector público tienen visión, pero la educación pública como tal, no. Cada uno de los aspectos de nuestra vida, todos los aspectos sociales, económicos, políticos, están basados, sustentados, formados, modificados por la ciencia. Es por eso que es muy importante que la ciencia, como forma de pensamiento, como generadora de ideas y de soluciones a problemáticas, no sea considerada solamente como una de las cosas que se deban considerar, sino que la ciencia es un eje que permea todo y que entonces debemos poder utilizarla y fomentarla para que podamos sostener en esa manera de pensar todas las decisiones que tomamos como país. En el caso particular de México, la ciencia ha avanzado un poquito, desde luego que hay más ciencia hoy que digamos hace 30 años. El país es un país muy grande, hace 30, 40 años no existía ciencia más que en lugares muy específicos en el centro del país. En la actualidad, gracias a labores y esfuerzos de muchas universidades públicas estatales principalmente, existe ciencia en el país, existen científicos que estamos tratando de aportar al conocimiento y también a la sociedad mexicana y a la sociedad del mundo. Sin embargo, todavía es muy poco para el tipo de sociedad en la que vivimos. México utiliza la ciencia en todo, pero es una ciencia que se ha generado en otros lugares. En países como el nuestro, en donde hay mucha desigualdad social, en donde la educación no es pareja, en donde hay muchas personas todavía que no tienen acceso a educación y muchas de las que tienen acceso a educación tienen un acceso a una educación endeble, mediocre, la ciencia se percibe como un lujo. Yo siempre utilizo la expresión esta de que los países ricos no tienen ciencia por ser ricos, sino que son ricos porque tienen ciencia. Si nos vamos al caso más drástico de que no exista nada de ciencia, creo que estaríamos en un caos. Así de sencillo. Obviamente, ¿cuál es la realidad ahorita de México? Pues que creo que en la burocracia hay muy poca ciencia. O sea, los políticos ni les interesa ni realmente aprecian tanto lo beneficioso que es para México tener un buen cimiento de ciencia y un desarrollo científico. Ni la sociedad tampoco lo sabe.
Entonces, por eso ahorita se demeritan mucho los datos, las evidencias, cuando es información que no está a discusión. Un México sin ciencia sería simplemente hacer mucho trabajo de personas que a lo mejor quieren dar información relevante y la gente simplemente no les va a creer porque pues no hay ciencia. Pues más o menos como el nuestro. En nuestro país en realidad hay muy poca ciencia y las consecuencias se viven. Hay desigualdad social, hay pobreza, márgenes de corrupción muy grandes. Existen muchos países en el mundo en los que no hay ciencia producida por ellos, generada, instaurada en sus estructuras sociales y políticas, y en realidad los países desarrollados son los que tienen ciencia. Entonces no tengo que decirte o darte una opinión sobre lo que se me figura que sería un país sin ciencia. Eso lo podemos ver todos los días. Yo creo que es muy importante que la gente sepa lo que se desarrolla, qué tan importante es en la vida cotidiana la ciencia. Pero de eso a imponer que todos estudien ciencia es muy diferente. Entonces, yo creo que es labor de todos los investigadores tratar de difundir mínimo su trabajo, ¿no? Entonces, a mí me gustan más que eso, más que difundir el trabajo, también me gusta darle importancia a la sociedad de lo que implica la ciencia. No se necesita, en mi opinión, ser científico, ser científica para poder ser divulgadora. Yo creo que no se necesita. Puedes tú convertirte en divulgadora de la ciencia sin necesariamente ser una científica. Sin embargo, si lo eres, creo que es un plus enorme. Creo que este tipo de trabajos son muy relevantes para mí y deberían de hacerse más a menudo y difundirse sobre todo. Entonces, felicidades y espero que saquen 100.